Era la política monetaria, al menos durante los primeros 12 meses. Ya vislumbrábamos, ya esperábamos una bajada de tasas, no sabíamos en cuánto. La única encuesta, que era la de Citibanamex, pues era la más cercana, ya que estaba especificando que serían 50 puntos base los que Banco de México bajaría a la tasa. Una vez salido este anuncio, se habló acerca de que es muy probable que este ritmo de bajada de tasas continúe y continúe en la misma magnitud, no yéndonos a 25 puntos base, sino que probablemente veamos 50 puntos base a la baja en la siguiente reunión. Y no solamente por algo que está persiguiendo Banco de México respecto al impulsar y al tratar de hacer crecer la economía en México, sino que, aunado a esto, la inflación reportada finalmente está acompañando la decisión de la Junta de Gobierno de Banco de México. El día de hoy se registra finalmente la inflación de enero y nuevamente, por tercer mes consecutivo, vemos una inflación moderada, una inflación que incluso cayó, una inflación general que venía del 4.21, que venía en diciembre de un 3.59 incluso, que fue la más baja que sorprendió a todos, ubicándose en enero al 3.54 en la inflación general del mes de enero, tomando en cuenta que son meses, tanto diciembre como enero, en el ciclo de la economía, en donde se espera que la inflación precisamente sea más alta. Entonces, lo que nos damos cuenta es que tanto el precio de los productos agrícolas, así como de servicios, que finalmente contemplan la inflación general, pues se han controlado, al menos no se han disparado como el año pasado. Esto ha contribuido mucho a que, pues también los temas climatológicos en México, pues no han golpeado tan fuerte como lo hizo el año pasado y como lo estaba haciendo a inicios del año 2024. Estos modelos de golpes que la economía no controla, como por ejemplo los climatológicos, al menos en esta época del año, no han golpeado al país, por lo que ha logrado controlar la producción agrícola, principalmente de los alimentos. ¿Ok? Si bien seguimos viendo en el súper, cuando vamos al mercado, cuando vamos de compras, que las cosas pues no registran una baja como quisiéramos, al menos como se representa en los números macroeconómicos. Esto no quiere decir que al menos en términos, por ejemplo, para los productores, esté representando más fácil la colocación de precisamente los productos que ellos generan. Esto nos habla de que la cadena de producción, la cadena de distribución en el país se está normalizando. Y cuando al productor, principalmente agrícola, en cuestión de alimentos o en cuestión de productos de primera mano para el consumidor final que somos nosotros, la producción, la distribución y los canales de venta no están siendo bloqueados. Entonces, de manera interna, al menos la producción y el consumo interno le ha permitido a México controlar la inflación. Recordemos que para efectos de metas inflacionarias del Banco de México, la meta para 2025 se encuentra en lograr una inflación del 3% en términos anuales. Así que iniciar un mes de enero, que por lo general cíclicamente es un mes en donde más repunta la inflación por la cuesta de enero y todas las cosas que nosotros ya conocemos, pues para Banco de México representa un éxito. Que de diciembre a enero haya una bajada de al menos 5 puntos base
en términos generales, eso para el Banco de México representa un éxito, ¿ok? Y este éxito pues repercute directamente en la meta de que el Banco de México alcance una tasa de referencia durante 2024 para llegar a alcanzarla al menos en 8%. Recordemos que analizábamos el año pasado, a finales, noviembre, diciembre, qué se esperaba para 2025, y Banco de México tenía como una meta muy, muy específica, llegar a una tasa de referencia del 8%, obviamente acompañado y muy de la mano de lo que la inflación fuera logrando. Así que parece ser que a inicios de este año, Banxico está yendo muy de la mano de sus propósitos 2025. Lograr controlar la inflación, incluso bajarla, y esto que le dé pauta a bajar la tasa de referencia, que como todos sabemos, es una, aunque Banco de México es un organismo autónomo, pues tiene la encomienda de que esta tasa no sea tan alta porque repercute mucho en el movimiento del comercio interno en México y por lo tanto repercute mucho en el crecimiento económico en México, que al menos durante 2025 no se ve nada halagador. Y todo esto contribuye a que precisamente ese panorama nada halagador para México en crecimiento económico, pues al menos tenga esos repuntes necesarios para que internamente pues podamos hacer algo para hacer crecer la economía en México. Recordemos que el crecimiento en México para 2025 está pronosticado para un 1% en término anual, y el crecimiento del IGAE de la semana pasada resultó en 0.6% para lo que pudiera ser el mes de enero. Entonces, incluso ese 0.6 representa una desaceleración para lo que se espera. Entonces, en términos generales, el que Banco de México baje así la tasa a estos niveles de 0.50, de 0.50, pues es una clara señal de que lo que le interesa a México es bajar el costo del dinero. Recordemos que esta tasa de referencia que hace Banco de México es una tasa de referencia que todo el mercado financiero sigue para darle un costo al dinero en cuestión general. Si el costo del dinero hoy está menor al del año pasado y tiene perspectivas de que este costo de dinero baje hasta un 8%, apuntala pues una confianza no del consumidor, sino del productor, sino del empresario, de aquel que invierte en México para producir empleo, para producir más, para vender más y para que tenga mejores expectativas a futuro. Entonces, al menos Banco de México está haciendo su tarea en cuestión de buscar repuntar el crecimiento económico en México. Y esto, pues muy aunado a lo que no solamente está haciendo Banco de México como institución, sino como individuos que también repercuten en estas decisiones. Tanto la gobernadora de Banco de México, pues está viendo que Banco de México tiene una lucha contra la inflación que está empezando a ganar, que está tratando de lograr controlar. No sabemos cómo sucedan las cosas a futuro. Lo que sucedió la semana pasada de que Claudia Sheinbaum por fin controlara un poco esta guerra arancelaria, al menos durante un mes, favoreció mucho a que, por ejemplo, tanto el tipo de cambio como la inflación al día de hoy se vean más o menos en los márgenes esperados por Banco de México. Pero esto trae mucha incertidumbre. La lucha contra la inflación va a entrar en fases de incertidumbre muy marcadas, en donde nuevamente la palabra que repetimos y repetiremos, yo creo que durante todo el año, la amenaza arancelaria se mantendrá vigente durante todo el año, durante todas las semanas, durante todos los días,
y cada vez que al presidente Donald Trump se le ocurra nuevamente decir la palabra arancel y referenciarla hacia México, pues ténganlo por seguro que es algo que pondrá en vilo la situación económica en México. Al menos, ¿qué podríamos decir? En enero, en enero nos fue bien. Pudiéramos ponerle una palomita a enero, al menos en cuestión económica, en cuanto a cómo el gobierno logró manejar las cosas. ¿Ok? Logró detener los aranceles. Los aranceles hoy siguen siendo solamente una amenaza a futuro. La cuestión migratoria, la cuestión de seguridad sigue siendo algo que tiene que seguir vigilando y en lo que tiene que seguir reforzando porque nos guste o no, tenemos que seguir sometidos ante estas pruebas que Estados Unidos nos va a poner para controlar la cuestión arancelaria. Y es por eso que Banco de México entiende que viviremos momentos de incertidumbre a futuro. ¿Qué pasará en febrero? No lo sabemos, al menos sabemos que en febrero entra un nuevo subgobernador de Banco de México, que es Gabriel Cuadra. Recordemos que los gobernadores de Banco de México tienen una vida de 8 años que no acompañan de manera directa a los sexenios, ¿no? O sea, recordemos que en su tiempo, pues Peña Nieto puso a sus gobernadores, puso sus propuestas como gobernadores de Banco de México. Estos, obviamente, durante su gestión de 8 años, van saltando los sexenios y cada presidente va acomodando o va proponiendo a estos subgobernadores, incluso al gobernador de Banco de México, que recordemos que la licenciada Victoria Rodríguez es la que propuso Andrés Manuel López Obrador. Gabriel Cuadra, este subgobernador, es la primera propuesta de Claudia Sheinbaum a este grupo. Entonces, es un grupo bastante diverso, ¿no? Comentémoslo así. Si bien Victoria Rodríguez fue una gobernadora propuesta por Andrés Manuel López Obrador, entendemos que repercute mucho quién la pone para dirigir ciertas normas, pero no podríamos quejarnos de la autonomía que Banco de México ha tenido al respecto. Y este nuevo subgobernador, Gabriel Cuadra, que lo propone Claudia Sheinbaum, aunque pues tendrá quizá alguna encomienda, quizá tendrá por ahí alguna cuestión ideológica de izquierda, pues recordemos que viendo el currículum de Gabriel Cuadra, pues eso es un economista egresado directamente del ITAM, cosa que, por ejemplo, no hubiera sucedido para nada en el sexenio anterior, poner a alguien de este instituto económico tan importante en México. Pero bueno, esto nos da confianza de que al menos la balanza en la cuestión de decisiones que se tomen dentro de Banco de México al menos puede estar bien equilibrada. Así que tengamos confianza en ello. Este jueves saldrán las minutas de la reunión de la semana pasada. Conviene mucho leerlas porque nos habla acerca de la ideología, el pensamiento, si fue una decisión unánime, si hay más o menos quienes piensan que es mejor retraerse, tener una medida proteccionista en cuanto a las tasas de referencia. Esas minutas nos hablan mucho de cómo piensan adentro de Banco de México y eso nos da más o menos un vislumbre de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque leyendo un poquito los reportes de lo que sucedió en esa junta de gobierno la semana pasada de Banco de México, pues nos habla de que es muy probable de que en la próxima reunión veamos algo exactamente como lo vimos la semana pasada, que al menos para el primer semestre del año 2025 encontremos una tasa de referencia de Banco de México en 9%. Que la siguiente bajada sea igual de profunda como lo fue la de la semana pasada de 50 puntos base. Que nos alejemos de aquellos pasitos que venía dando Banco de México desde septiembre de 0.25 a
pasos más grandes para alcanzar el objetivo de llegar al 8% en tasa de referencia en México. Entonces, esto siempre, como les comento, va a ir de la mano del manejo de la inflación que al día de hoy está perfectamente controlado, pero también de la política de gobierno que tiene que ver con el crecimiento económico en México. Y entre menos cueste el dinero, el consumidor se siente más impulsado a comprar, a adquirir, a endeudarse y eso mueve la economía. También en cuestión de inversión, el hecho de que pues las tasas vengan a la baja promueve que el inversionista empiece a cambiar su estrategia respecto a qué invierte. Cuando las tasas de referencia tan seguras, tan estables, como las del CETE, como las de los bonos, están a doble dígito, en donde el inversionista no tiene que arriesgar su capital a una volatilidad más alta, a periodos de inversión más largos, pues se siente el inversionista muy seguro en esas tasas. Pero cuando las tasas empiezan a bajar, ahora entonces el inversionista empieza a buscar estrategias que le igualen el rendimiento que venía ganando a doble dígito. Entonces el inversionista voltea a otras estrategias como las de renta variable, en donde directamente o se financia a las empresas mediante deuda o el inversionista empieza a buscar estrategias que tal vez lo empiecen a comprometer a más largo plazo, invirtiendo directamente en acciones. Y eso mueve la economía. El que las empresas puedan empezar a mover sus acciones y estas puedan ser más asequibles al mercado inversionista, hace que la economía se mueva. Entonces, la bajada de tasas es una buena noticia en cuestión económico para buscar una expansión. ¿De acuerdo? Junto con ello, pues hemos visto la semana pasada cuestiones que internamente ya a nivel político la presidenta está empezando a mover. La semana pasada se vio muy movida por el tema del plan energético de Claudia Sheinbaum, en donde, muy diferente a su antecesor, Claudia Sheinbaum está teniendo un plan energético en donde está buscando invertir de manera más rápida y más certeza para que las empresas empiecen a ejecutar planes lo más rápido posible sobre energías renovables. Recordemos que su antecesor incluso criticaba estas energías renovables. En algún momento recordemos que incluso hasta criticó eh, el panorama que no solamente el panorama económico, sino el panorama físico. Criticaba mucho cómo se veían estos generadores de energía en el campo y estaba en contra de las energías renovables y él estaba muy casado y muy directo con la energía fósil para poder sacar petróleo, generar gasolina. Él estaba muy casado con esa parte, contrario a lo que la presidenta actualmente con este plan energético está sacando. Tan solo el, el capital que está destinando a la energía, deja ver esto. Este plan energético dejó únicamente el 30% del capital destinado a la energía a lo que es la energía fósil, lo que es búsqueda de petróleo para refinar y echar a andar las refinerías que ya están, únicamente el 30%, destinando el resto, el 70%, a empresas renovables, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una iniciativa sorprendente, al menos de la presidenta, que va muy, pues, de la mano de lo que prometió, al menos en su gestión de campaña. Y entonces ahora Sheinbaum, pues, está enviando reformas energéticas al Senado para fortalecer a Pemex y a CFE, pero muy basadas en energías limpias y renovables y en el impulso de empresas que ayuden a Pemex y a CFE.
Recordemos que también parte de estas reformas tienen que ver con poner a Pemex y a CFE como empresas públicas, dejarlas a un lado ya como venían funcionando como empresas privadas que podían tener inversión externa y únicamente dejarlas como empresas públicas que tengan directamente la repercusión de lo que el gobierno invierta en ellas y que de todo lo que generen sea directamente relacionado hacia el gobierno mismo. Esto como que pues a nivel populista es bueno, sin embargo, ya en cuestión capitalista, en cuestión de lo que generen en capital y en cuestión de lo que generen de inversión, pues tendrá mucho que verse todavía a futuro. Pero este plan energético, al menos al empresario, al menos al sistema empresarial, lo dejó tranquilo. Eh, muchas, eh, muchas voces del sector empresarial de la semana pasada salieron a hablar bien de la presidenta, no solamente por la cuestión del manejo de los aranceles a principios de la semana pasada, en donde se llevó pues los aplausos y en donde se llevó los elogios de muchos empresarios respecto a cómo manejó las cosas, sino que este plan energético, que fue uno de los principales que sacó la semana pasada, le fue de agrado a muchas empresas, principalmente porque ahora ya abre la situación a lo que son las energías renovables, algo que había quedado totalmente sepultado en el sexenio anterior. Entonces, pues ahí vamos, de a poco. Podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo, eso no es el tema en cuestión política, pero al menos en cuestión energética, en cuestión económica, las cosas, al menos en sector empresarial, en el sector privado, no ha dejado tan mal parada a la empresa. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay cosas que tenemos que estar checando, que la empresa tiene que estar vigilando de la mano del gobierno. El INEGI esta semana está reportando una pérdida de 684,000 empleos formales durante diciembre. El empleo formal en México está teniendo una desaceleración muy importante. Actualmente, en enero, el reporte del empleo formal representó un 0,8, viniendo de niveles del 1,2, 1,3. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se están generando nuevos empleos, no se están generando al nivel de lo que se espera. Incluso el desempleo está creciendo, lo que está generando una desaceleración. No estamos en una etapa de desempleo generalizado. Lo que sí es que el empleo formal se está desacelerando en México. Se está viendo un fenómeno muy importante porque a través de las grandes obras que se están generando en el país, hay zonas que están reportando un crecimiento de empleo importante, como por ejemplo la zona del Estado de México hacia Hidalgo, por la creación del famoso tren que unirá Pachuca con la Ciudad de México. Bueno, pues ahí se da una zona en donde el crecimiento de empleos pues crecerá de manera muy importante en los próximos años, a diferencia de otras secciones del país, como por ejemplo la zona de Veracruz, en donde ya las zonas, los proyectos tan grandes de las refinerías ya terminaron, ya quedaron atrás, y ahí es en donde se está viendo una baja muy importante del empleo formal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un fenómeno en donde la creación del empleo formal lo está manejando directamente el gobierno de acuerdo a estas grandes obras, y eso está bien. Sin embargo, lo que el gobierno debería de hacer a la par de esto es poner cuestiones y un ambiente económico macro para que el resto de las empresas, para que el resto de las industrias, perdón, el resto de los sectores empresariales se empiecen a ver favorecidos para crear nuevo empleo. Y es ahí en donde está fallando. Es en donde las industrias están fallando en la creación de nuevos empleos. Incluso empresas internacionales en México están
anunciando recortes de empleo durante 2025 muy importantes. Entonces, el empleo ahorita digamos que está en focos amarillos por la desaceleración que existe en este. Las empresas, tanto mexicanas como del extranjero que funcionan aquí en México, no ven para nada halagador el futuro durante 2025 para crear nuevas plazas de empleo. Y es ahí en donde tenemos hoy, a inicios de febrero, un foco amarillo muy importante que si no se revierte, que si el empleo sigue dependiendo de los proyectos del gobierno en ciertas zonas, pues finalmente se van a terminar revirando en focos rojos porque aunque son empleos formales, terminan siendo empleos temporales que no le dan certeza a la ciudadanía o al país como tal. Más bien, lo que debería hacer el país es poner mucho foco en cómo van a invertir y en qué van a utilizar el dinero que están ganando las empresas a nivel privado en México y cuidar que todo lo que estén generando se reinvierta en México. A partir de marzo, en donde salen estos reportes en el primer trimestre, va a ser bien importante seguir qué están haciendo las empresas con sus ganancias que están obteniendo en México. ¿Están teniendo la confianza de reinvertir ese capital en México para crecer? O algo que puede ser muy peligroso, que lo que las empresas estén ganando y generando en inversión, lo saquen y lo empiecen a invertir en otros lados. Hoy en día, lo que parecía una promesa para que esto se quedara en México y que en México tuviera un crecimiento y lo que llamábamos y lo que veníamos siguiendo como el famoso nearshoring, pues vemos que es algo simplemente del pasado, de la historia, que se quedó ahí. La semana pasada tuvimos la visita aquí en México en un evento de Carstens, todos lo conocemos perfectamente, Agustín Carstens, que el día de hoy es el banquero de banqueros. Digamos que él, al dirigir el, el Banco de Pagos Internacionales y ser el director de esta institución tan grande en México, es el banco de bancos, porque es, digamos, que el banco que rige a los bancos centrales de todos los países. Entonces, sus opiniones y todo lo que él pueda decir y hacer es algo que repercute directamente a nivel mundial, a nivel bancos centrales. O sea, es súper importante lo que tenga que decir él. Y bueno, pues lo primero a lo que se refirió fue a la cuestión local en México. Advirtió sobre los efectos de un bajo crecimiento económico en América Latina directamente ¿por qué creen? Por el problema de los aranceles y la incertidumbre que esto va a venir a causar durante el año. ¿Ok? Y precisamente lo que les comentaba, él hablaba acerca de que las empresas podrían empezar a posponer inversiones y que a nivel micro, la incertidumbre de lo que suceda tanto en Estados Unidos como en América Latina, ya a nivel micro, a nivel hogar, a nivel microeconomía, hace que nosotros nos sintamos con incertidumbre de lo que va a pasar a futuro. Podemos hablar de temas macro, de la inflación, podemos hablar de que la tasa de interés va a bajar. Sin embargo, todas estas cuestiones macroeconómicas repercuten en un mediano y en un largo plazo. Pero ¿qué sucede al corto plazo? Sucede que la confianza del consumidor baja, la incertidumbre produce volatilidad en los mercados, produce incertidumbre en inversiones a corto plazo y esto detiene la economía. Por lo tanto, algo que Carstens destacó mucho en su discurso de la semana pasada es que habló de los aranceles y habló que estos para nada son buenos para el crecimiento, para el empleo y la inflación en México y en América Latina. Y pues retomando nuestro tema favorito, Donald Trump,
ya que se habían calmado los temas arancelarios, al menos durante 30 días, al menos durante un mes. Resulta que ayer, mientras todos disfrutábamos del Super Bowl, Donald Trump endurece los aranceles y a partir de hoy pone un arancel del 25% a productos de acero y aluminio de todo el mundo, no nada más de México. Todo el mundo que exporte a Estados Unidos aluminio y acero ya tienen a partir de hoy un arancel del 25%. Así que si México exporta aluminio y acero a Estados Unidos, a partir de hoy, este producto ya tiene un arancel del 25%. Ahora, ¿es algo grave? Bueno, pues es algo que no nos esperábamos. Salió de última hora un anuncio, quizás. Ya a partir de hoy tenemos todo el mundo este arancel. Es algo que México ya había vivido. En el periodo anterior de Donald Trump fueron de los aranceles iniciales a los que Donald Trump les puso un arancel del 25%. Es importante saber que a productos, esa materia prima muy específica, acero y aluminio. Y recordemos que en el mandato anterior, cuando lo puso, fueron aranceles temporales que solamente duraron 2 años. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar de este arancel? Que suceda lo mismo, que sean únicamente temporales durante 2 años, que no duren mucho. La industria metalúrgica en México está acostumbrada ya a esto, no solamente porque exporta directamente a Estados Unidos, sino a cualquier parte del mundo. Es una industria muy importante en México y esta industria metalúrgica está ya acostumbrada a este tipo de aranceles y a negociaciones y muy bien sabemos que finalmente el consumidor final, que es Estados Unidos, es el que va a repercutirle directamente este arancel. México lo tiene ya descontado porque ya tiene la experiencia de haber manejado este tipo de aranceles. Así que por eso hoy el tipo de cambio, a pesar de este anuncio, no sufre mayor cambio, las bolsas no sufren mayor cambio, es algo que ya sabemos manejar, ya sabemos controlar, es un tema que ya, es un terreno que ya habíamos pisado años anteriores, así que este tema de estos aranceles sobre aluminio y acero no es tan relevante, ¿de acuerdo? Sabemos también que en Estados Unidos, en la semana pasada salió un tema muy importante acerca del huevo. Hay escasez, hay un alto precio del huevo en Estados Unidos. Esto es lo que va a empezar a vivir el ciudadano americano con los aranceles y el gobierno estadounidense lo sabe, lo entiende. Por eso es un arma que utilizan como amenaza. Y sí, lamentablemente los países como México, como Canadá, como Colombia, como Dinamarca, como Rusia, pues tendremos que irnos sujetando porque Estados Unidos es un mercado súper importante para todos, entonces claro que nos importa mantener estos aranceles así, tranquilos, sin que existan, pero pues también Estados Unidos lo utiliza como moneda de negociación, porque también saben ellos que no pueden simplemente subirlos de un día para otro porque les repercute directamente en su economía, ¿de acuerdo? Y otro anuncio bien importante que salió la semana pasada de la boca de Donald Trump es ordenar directamente la eliminación total del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, que para ellos es el principal productor y exportador de fentanilo y es principalmente la meta que ellos están consiguiendo. Para México, pues esto resultó una noticia en la que pues no supieron muy bien cómo reaccionar, cómo responder. Simplemente Claudia Sheinbaum respondió a que pues nadie va a violar la soberanía de México, pero pues sabemos que este tipo de anuncios a Estados Unidos poco le importan. No sabemos cómo vaya a actuar Estados Unidos al respecto. Hubo varias noticias respecto a aviones espía ya volando
la sección o la zona norte de México. No sabemos qué van a hacer, sabemos que tienen información directamente de estos cárteles, pero en la experiencia sabemos muy bien que simplemente Estados Unidos nos va a decir qué pasó ya una vez que haya actuado. Y una vez que haya actuado, pues simplemente nos van a decir qué hicieron y no nos van a decir cómo lo hicieron, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una noticia que para muchos resulta buena porque sabemos que México no ha logrado avances en esto. ¿Lo logrará Estados Unidos? Pues ojalá, porque finalmente en cuestión económica, la seguridad es un factor bien importante en las regiones en donde esto afecta de una manera muy fuerte. Incluso pudiéramos hablar de todo el país. Entonces, hay que esperar noticias al respecto que muy seguramente se estarán dando esta semana. El tipo de cambio se mantiene en los mismos rangos de volatilidad. Sabemos que la semana pasada, respecto a los temas y amenazas arancelarias, llegó a estar hasta en 21.20. Una vez controlada esta negociación, bajó hasta 21, hasta 20.50, 20.40. Hoy inicia en 20.67, muy en rango de lo que sabemos que se iba manejando. Recomendamos seguir utilizando fondos de cobertura cambiaria. Recordemos que aunque sí la inflación en México en productos y en servicios agropecuarios va bajando a nivel macroeconómico, lo que realmente representa para el mexicano una ganancia o una pérdida en el valor adquisitivo de nuestro capital termina siendo el tipo de cambio, porque finalmente las cosas se compran y se venden en dólares, se cotizan en dólares. Entonces, estar cubiertos en una parte de nuestro capital bajo el tipo de cambio, finalmente, en un mediano y en un largo plazo resulta benéfico para nuestro capital porque es en donde vemos, en donde nuestro dinero realmente mantiene el poder adquisitivo, más allá de simplemente ir observando la inflación que, como les decía al principio, a nivel micro, a nivel supermercado, a nivel comprar mis cosas todos los días, no lo veo reflejado, no veo un ahorro reflejado en mi bolsillo. Yo lo veo reflejado en cuestión de que mi patrimonio pueda ir a la par de un crecimiento a nivel dólar, que es finalmente la moneda que rige y dirige al mundo. Entonces, los seguimos invitando a considerar dentro de sus portafolios de inversión fondos de cobertura como los que tenemos en GBM, ya sea GBM Doll, GBM USD, o incluso si alguno requiriera de tener su dinero fuera del país en cuestión dolarizada, pudiera hacerlo. Tenemos alternativas muy importantes que les dan a ustedes ganar en estos fondos, no solamente el rendimiento que genera el fondo, sino sobre el tipo de cambio. Así que véanlo siempre como una muy buena alternativa para mantener valor adquisitivo sobre nuestro patrimonio. Tenemos asesores que están perfectamente entrenados y están perfectamente capacitados en este tipo de productos para que los puedan asesorar. Y una noticia también bien importante que surgió, y ustedes lo van a ir viendo a lo largo de estas semanas, es el valor del oro, el valor del oro que está hablando solamente de que es un, de que es un commodity refugio. Cuando hay volatilidad, cuando la gente no sabe acerca de qué va a pasar, refugian su capital en el oro y esto siempre va a tener repercusión en su precio a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Pues muy bien, esto es en cuestión macroeconómica y económica y de análisis financiero.